Marco Bartra Bazán es lingüista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha trabajado como corrector de textos y redactor en la Universidad de San Martín de Porres. Ha colaborado como como lexicógrafo en la Academia Peruana de la Lengua. Actualmente se desempeña como gestor de contenidos y redactor en portales web. El tema de mi ponencia se llama Fundamentos teóricos de la tildación en español. Si bien el tema de la acentuación y la tildación ha sido uno de los campos más trabajados en la ortografía de la lengua española, esto no ha impedido que se convierta en un tema de discusión en las últimas décadas por parte de lingüistas, gramáticos y particularmente correctores. Las tres publicaciones de la Real Academia Española sobre la ortografía de 1969, 74 y 99 sirvieron para enmendar hierros en el establecimiento de las reglas del uso de la tilde, que aun cuando eran conocidas, no tenían una sistematización que las librara de polémica. Aún así, estos breves tratados académicos no pudieron solucionar los debates sobre el uso de la tilde en ciertas palabras que o bien salían del patrón acentual del español o bien se constituían en casos especiales de tildación. De ese modo, la RAE, con el apoyo de la Asociación de Academias de la Lengua Española, publicó a finales de 2010 su primer manual sobre ortografía verdaderamente fundamentado y documentado. Hoy por hoy, la nueva ortografía de la lengua española viene sirviendo tanto a estudiosos como a usuarios del español para despejar sus dudas con relación a ciertos fenómenos ortográficos que aún no habían sido solucionados. No obstante, en el caso específico de la acentuación y la tildación todavía hay cosas que no son del todo claras y que pueden llegar a ser un dolor de cabeza para quienes nos abocamos a la tarea de corregir. Una de ellas, y quizá la más problemática, es la que se refiere a cómo normar el uso de este signo diacrítico en los casos de tildación especial. Pues como decía el lingüista Juan Martínez Marín, la historia de la ortografía española ha consistido en una pugna entre quienes han defendido el principio de la pronunciación, criterio fonológico, como esencial, y los que al lado de este sitúan el etimológico y el del uso. A continuación, veremos cómo la tildación nos va a servir de botón de muestra para analizar este dilema, pero primero haremos un breve repaso histórico del ingreso y el desarrollo de la tilde en la escritura de la lengua española, para posteriormente centrarnos en los fundamentos que hacen de la tildación, que la tildación tenga su razón de ser, así como en los fundamentos que hacen de este signo diacrítico un elemento más complejo de lo que parece. El fundamento histórico. Evidentemente, en estos momentos no estaríamos hablando del problema de la tildación en español si no hubiera un motivo para ello, es decir, si no se hubiera creado la tilde. Ahora que discutimos sobre las formas de escritura de las palabras, de los signos de puntuación que las ordenan en los textos, y en este caso del signo que marca la acentuación de nuestra lengua, no podemos olvidar que estas creaciones lingüísticas surgieron en la Grecia antigua. Los gramáticos griegos, a la vez que daban origen a la puntuación de la escritura, se centraron en otro signo que pudiera cumplir la función de representación de los patrones acentuales de su lengua. Pero como el griego antiguo era una lengua eminentemente tonal, esto llevó a los gramáticos alejandrinos a idear un sistema de acentuación gráfica formado por tres diacríticos distintos. El acento agudo, que es similar al que nosotros usamos, que indica un ascenso del tono. El acento grave, que es parecido al que nosotros usamos, pero en dirección contraria, es una rayita oblicua, pero hacia la izquierda, que suponía también una elevación, pero menor. Y el circunflejo, que es como una especie de signo, como un triángulo, que reflejaba una elevación y un descenso tonal sucesivos. Posteriormente, los gramáticos latinos asimilaron muchas invenciones de sus predecesores griegos. No obstante, el caso de la acentuación tuvo un desarrollo diferente. En latín, el acento estaba condicionado por la cantidad de la vocal de la penúltima sílaba. Esto es, si la vocal era larga, recibía el acento y la palabra era llana. En cambio, si esta era breve, el acento recaía en la sílaba anterior y la palabra era esdrújula. De este modo no se vio necesario marcar las diferencias acentuales, pues la distinción estaba supeditada a la cantidad vocálica de la sílaba tónica. Con el paso de los siglos, la tilde fue quedando en el olvido hasta que la revalorización de las obras grecorromanas en el Renacimiento permitió que las lenguas neolatinas utilizasen los acentos griegos en su escritura. Esto se debió a que a partir de esa época las lenguas descendientes del latín presentaban sistemas acentuales distintos de lo de su lengua madre, el latín. Con la cantidad vocálica desaparecida y las nacientes normas ortográficas, las lenguas románicas adoptaron los acentos griegos. Algunas de estas, como el francés, adoptaron los tres acentos clásicos, y aunque en la actualidad no cumplen funciones fonéticas, han quedado en su escritura
como una forma fosilizada de su incorporación histórica. Si ustedes revisan textos en francés verán que aún mantienen estos acentos, el grave, el agudo y el circunflejo, aunque no tienen función fonética. En italiano, por su parte, que fue una de las primeras lenguas en añadir estos acentos a su escritura, hoy por hoy los ha eliminado, pues esto ha sido debido a las reformas ortográficas que han tenido. Sin embargo, el caso del español es diferente. En un inicio incorporó los acentos griegos, aunque sin un fundamento preciso y con mucha variación de un acento a otro, pasando del grave al agudo, como lo utiliza en la actualidad. Bueno, el acento en los siglos XV y XVI, en los estudios académicos, tanto académicos como de los gramáticos de esa época, bueno, le pusieron distintos nombres, no el que se lo conoce como ahora, sino Antonio de Nebrija lo conocía como ápice o Juan de Valdés como rayuela. Posteriormente ha derivado en el nombre que nosotros los conocemos como tilde. No obstante, el establecimiento de este signo en el español sufrió variaciones hasta su sistematización en las últimas décadas. Bueno. Pero sabemos por principios lingüísticos que no podemos prescindir de la tilde como lo hacen otras lenguas, como lo hicieron, por ejemplo, el italiano, que ya no lo representa, o como el francés, que no tenía una representación fonética de su lengua, sino que ha mantenido sus acentos. La ortografía del español en ese aspecto es muy clara al señalar que si no tildáramos las palabras, se generarían confusiones en la lectura, pero a su vez no podemos tildarlas todas, sino solo aquellas que conforman los patrones menos frecuentes en la lengua, esto por un principio de economía. El fundamento etimológico. Ahora bien, el proceso histórico por el que ha pasado el español lo ha hecho rico en vocabulario, pero también heterogéneo. Hay muchas palabras provenientes directamente del latín que han llegado hasta nuestros días por una evolución natural, pero también contamos con palabras que, si bien tienen estructuras morfológicas grecolatinas, no han devenido en un desarrollo paulatino a través de los siglos, sino que se han formado por la necesidad de tener palabras que designen nuevos significados. El primer grupo está formado por palabras patrimoniales, mientras que el segundo por los cultismos. Estas palabras constituyen una importancia fundamental en las reglas especiales de tildación, ya que muchas de ellas están dentro del fenómeno de la doble acentuación. Este fenómeno se entiende como la existencia de un reducido número de palabras que presentan más de un acento prosódico. Esto es, que pueden pronunciarse de dos formas sin dejar de ser la misma palabra, debido a que el cambio de la sílaba sobre la que recae el acento prosódico no implica ningún cambio de significado. Así tenemos casos de palabras patrimoniales que presentan formas con diferente acentuación, una que conserva la forma etimológica y otra que ha cambiado su acento prosódico, con la que coexiste. En este grupo podemos mencionar las palabras fárrago, que viene del latín fárrago, y pábilo, del latín papilus, que se suelen pronunciar esdrújulas, aun cuando eran llanas en latín, y frejol, y también su variante frijol, del latín faseolus, que era llana originariamente y ahora deviene en una forma aguda. Sin embargo, el fenómeno de la doble articulación afecta sobre todo a palabras que el español ha tomado de otras lenguas, ya se trate de cultismos de origen grecolatino o de préstamos de diversas lenguas a lo largo de su historia. En este grupo tenemos una lista más numerosa de casos que ejemplifican este fenómeno. En cuanto a los cultismos, podemos tomar como ejemplo los casos de origen griego como osmosis, ósmosis e ícono, donde la forma etimológica, llana, convive con la generalizada, esdrújula. Igualmente, la alternancia del latinismo médula muestra una situación similar, donde la forma esdrújula, que es la antietimológica, ha terminado por imponerse, ¿no? Actualmente nosotros pronunciamos médula, no medula como era en latín. Igualmente solemos pronunciar ícono, no icono, como era originalmente. Y esto por obvias razones, al ser palabras esdrújulas, se deben tildar. Asimismo, podemos observar cultismos que reflejan la coexistencia de una forma etimológica frente a una forma adecuada al patrón prosódico acentual más común del español. Estas parejas están agrupadas en casos con sufijos diminutivos o con elementos compositivos que justifican esta doble acentuación. Tenemos por un lado una forma etimológica y por otro lado una forma que se ha tratado de adaptar al patrón acentual del español. El patrón acentual del español es generalmente está constituido generalmente por palabras llanas, por palabras que tienen el acento prosódico en la penúltima sílaba. Entonces tenemos palabras que se han creado con raíces
griegas o latinas como Olimpiada, que lleva una tilde en la I, que está coexistiendo con una forma adaptada al patrón acentual español, Olimpiada, como una palabra llana y además diptongada, ¿no? O palabras como período con tilde, periodo sin tilde, alvéolo con tilde en la E, o alvéolo sin tilde, alveolo como una palabra llana, igual bronquíolo como una palabra esdrújula o llana o bronquiolo, y zodiaco, zodiaco, austríaco, austriaco, u otro tipo de palabras como hemiplegia, y coexiste con otro tipo de palabras como hemiplegia, paraplegia, microscopía, microscopia, metempsicosis, metempsicosis, nigromancia, nigromancia, quiromancia, quiromancia, aunque estas dos últimas generalmente han devenido en la utilización de la forma nigromancia, ¿no? Que es el patrón aceptado, es el que más se utiliza, el patrón adaptado. Como podemos apreciar, este apartado es por demás problemático y confuso, tanto para el lector promedio como para el escritor, y en particular para el corrector. Escoger entre dos opciones que conviven simultáneamente, más que una ayuda a la simplicidad, multiplica las dificultades. Pero ya lo dice la Academia en su ortografía de 2010, la última que estamos analizando. Dice esto: en general, lo deseable es resolver cuanto antes los casos de vacilación, salvo que responda a usos geográficos diferenciados, ya que en ese caso, cada una de las variantes se emplea en exclusiva y en sus respectivas zonas, y no es posible imponer una variante común sin violentar los usos asentados en determinadas áreas. De ese modo, no queda en claro por qué variante optar al momento de hacer una corrección si lo que va a primar es el criterio geográfico, es decir, el más usual en un lugar, menos aún cuando la misma obra propugna que en estos casos quien escribe deberá elegir la grafía que refleje la acentuación prosódica con la que articula el término de la lengua oral. Es decir, en la manera que nosotros pronunciamos estas palabras, si yo pronuncio ícono, escribiría ícono; si pronuncio icono, escribiría icono; si pronuncio olimpiada con tilde, le escribiría olimpiada; perdón, si fuera esdrújula, le escribiría con tilde; y si fuera llana, olimpiada, le escribiría sin tilde. Pero bueno, más radical en este aspecto es José Martínez de Sousa, quien dice que el hecho de que sigan apareciendo nuevas voces con 2 y 3 acentos, aunque de vez en cuando se suprima alguna, es suficiente para desanimar a los profesionales de la escritura, que lo que buscan es simplificar y no complicar. En la última edición del DRAE, del Diccionario de la Real Academia Española, el de 2001, se cuentan 246 voces que admiten diversas acentuaciones, y la tendencia es seguir aumentando ese número. En el mismo artículo señala que la tendencia general en estos casos por parte de la Academia debe ser la simplificación del microsistema, eliminando de los diccionarios todas las palabras bi o triacentuales de las que sea aconsejable prescindir. Es decir, si la mayoría de personas hablantes de español pronuncian de una manera determinada palabra, ya sea aguda, o perdón, llana, esdrújula o alguna de las dos, debería mantenerse esa en el diccionario y no poner formas que ya han caído en desuso. Mención aparte merecen los topónimos de origen extranjero. También estas voces tienen casos de doble acentuación y deben regirse las normas de tildación. Aunque es obvio que, como en las palabras patrimoniales y los cultismos que hemos visto, va a ser complicado elegir entre una forma u otra. No obstante, el uso está prevaleciendo frente a las formas etimológicas, las formas originales, como vemos en las alternancias de los topónimos Malí, que es que viene del francés; Kosovo, Kosovo, que Kosovo con tildes viene del serbocroata, mientras que Kosovo, la forma llana, viene del albanés; o Rumania, o Rumania, que mantiene en la pronunciación Rumanía, es la pronunciación la propia lengua, del rumano; o casos como que son más familiares para nosotros, como Amazonia o Amazonía, o Araucanía, Arauconía en Chile. Justamente sobre estas tres últimas alternancias, en el 9º Congreso de la Academia de las Lenguas de España e Hispanoamérica, celebrado en San José de Costa Rica en 1989, se acordó reemplazar definitivamente el hiato por el diptongo en la pronunciación de la palabra Amazonía, al igual que los demás topónimos terminados en nia, para establecer una generalización, aun cuando es evidente que las formas de estos exónimos no son unitarias, y el uso, al menos en Perú, prefiere Rumania, Amazonía y Araucanía, en vez de Rumanía, Amazonia y Araucanía. Por ello sigue siendo debatible la forma que debe quedar en la escritura del español,
la etimológica o la que se extienda por el uso. El fundamento de la pronunciación. Pero con la discusión etimológica no acaba todo. El otro aspecto que también entra en juego en el dilema de la tildación en español es el de la pronunciación. Esto en un inicio no debería conllevar a ningún problema. Sin embargo, esta situación abarca solamente aquellas palabras que han ingresado a nuestra lengua por medio de préstamos, ya sea a través del contacto, ya sea a través de la difusión de ciertos vocablos que se han hecho universales y han pasado a formar parte del español asimilándose a su estructura. La tilde de estos vocablos está determinada por la ubicación del acento prosódico para posteriormente someterlos a las reglas de tildación general. No obstante, al igual que en los casos de doble acentuación vistos en el apartado anterior, coexisten dos formas, y hasta tres, que dependen de la región en donde se utiliza y la pronunciación que los hablantes de este dialecto del español prefieran. Así pues tenemos extranjerismos que se pronuncian agudos, graves o esdrújulos, de acuerdo con el dialecto correspondiente, como en los siguientes ejemplos. En el Perú preferimos las pronunciaciones video, chofer, boomerang, cártel, élite, fútbol, karate. Pero en otros países, básicamente también en la península ibérica, en España, prefieren la pronunciación video, chofer, boomerang, cartel, élite, fútbol en México o karate. Algunas de estas formas comparten la etimología del término de la lengua de la cual provienen, mientras que otras prefieren una pronunciación que está acorde con su región, como en México, que pronuncian fútbol en vez de fútbol, que viene del inglés. En estos casos, no simplemente se mantiene la acentuación etimológica y el uso termina mandando, lo cual no es tan problemático como en el caso anterior. Pero aun cuando pareciera una situación de más fácil resolución, surge una interrogante que podría causar un enorme dilema al momento de corregir, ya que las normas académicas dejan la puerta abierta a muchas interpretaciones. Y así no sigamos los lineamientos de la RAE y demás asociaciones, el hecho de corregir un texto de un autor, por ejemplo, español, pero publicado en una editorial por una editorial peruana, va a demandar que precisemos el fundamento ortográfico de la academia, que dice que en estos casos quien escribe deberá elegir la grafía que refleje la acentuación prosódica con la que articula el término en la lengua oral. Si así fuere, el autor español escribiría video, con tilde como una palabra esdrújula, cuando en el Perú la forma mayoritariamente empleada es video, como una forma grave y sin tilde. De este modo se origina un conflicto entre el estilo del que escribe y el dialecto del que lee. Aún así, la postura todavía se adhiere a la pronunciación de los autores, es decir, el que escribe manda su dialecto. Sin ir muy lejos, otro caso de esta diversidad de acentuación entre los americanos o los latinoamericanos y los ibéricos se presenta en algunos verbos, básicamente en los terminados en iar y uar, que admiten dos acentuaciones. En muchos países, por ejemplo, la conjugación del verbo licuar es diferente. En España dices tú licuas, en el Perú tú licúas, y hasta en Argentina, debido al pronombre, cambia la conjugación del verbo y dices vos licuás. Pero hay más de estos casos de conjugaciones verbales con acentuaciones distintas. Por lo tanto, tan válido es decir, escribir expatrio como expatrio, palian como palían, adecuan como adecúan o evacua como evacúa. Bien, conclusiones. El fundamento del uso. Luego de la revisión del origen de la tilde en el español y su sistematización progresiva a lo largo de los siglos, hemos observado cómo todo fundamento tiene su razón de ser. El ingreso de la tilde a finales del siglo XV no fue un hecho marginal en la ortografía de nuestra lengua. Fue la manera de que la lengua escrita se enfrentara a uno de sus mayores desafíos al momento de representar los matices del oral en el texto escrito, y mostrar que, a diferencia de sus lenguas hermanas, el francés, el italiano, por ejemplo, el español debía mantener este signo para hacer de la lectura una empresa mucho más sencilla para todos los usuarios, además de una obligación prácticamente, porque necesita llevar la tilde de las palabras para evitar confusiones, ambigüedades, ¿no? De este modo, y con los enormes avances académicos en el siglo XX, la ortografía del español ha ido afirmando sus reglas a fin de ser lo más clara posible, no solo para especialistas, sino para cualquier persona. Pero si bien ningún trabajo académico es perfecto, al menos le toca ser perfectible. En ese sentido, las polémicas y discusiones por las normas expuestas en la última ortografía de la lengua española son el síntoma de una revalorización por la escritura en su más claro dominio.
el tema de la acentuación y la tildación no podía pasar desapercibido, y aun cuando es uno de los campos de más alto desarrollo, siempre hay cosas por pulir. Los fundamentos de la tildación no deben ser exclusivos, como tampoco deben pecar de ingenuidad. La misma academia dice en su ortografía: las obras lingüísticas de índole normativa, así como el diccionario, suelen primar el empleo de una sola de las formas atendiendo a diferentes criterios. Por lo general, el uso mayoritario, o bien la etimología, cuando el uso no se ha decantado aún claramente por una de las acentuaciones en competencia. Creemos que el proceso de fijar finalmente una norma de acentuación y tildación está en camino. No obstante, los avances son encomiables, pero así como han sido determinantes en eliminar elementos que estaban de más, por ejemplo las tildes de los demostrativos o la tilde en el adverbio solo, podrían ser igualmente incisivos a la hora de unificar la lengua a través del uso. El trabajo de corrector estará cada vez más simplificado si los fenómenos de acentuación logran ser estructurados de modo que no haya una serie de posibilidades a escoger, como en el caso de las palabras con doble acentuación, y sin un sustento verdaderamente teórico, sino por el contrario, una explicación convincente de cómo iniciar una corrección con fundamentos teóricos que no den pie al error. Gracias.